congresista Manuel Dagmer Eguaguirre, integrante de la bancada de Acción Popular Frente Amplio. ¿Cómo está, congresista? Buenos días, bienvenido a Radio Nacional. Buenos días, un saludo a todos ustedes y a sus oyentes. Bien, el Tribunal Constitucional rechazó recurso del gobierno sobre el pago de bonos agrarios. Es un tema que todos nos preguntamos, los peruanos nos preguntamos, ¿por qué los peruanos de hoy tenemos que pagar una deuda de hace 40 años, congresista? ¿Cuál es su lectura de esta situación? Hay que precisar bien que esta deuda agraria fue inicialmente cancelada en parte. Inclusive el Grupo Romero lo que hizo fue utilizar los bonos de la deuda agraria para desarrollar la parte industrial. Luego, a lo largo del tiempo, hubo un problema de pago con algunos sectores. El Estado, a partir de los años 90, restringió el pago judicial y el pago efectivo. Entonces se creó un mercado secundario. Esto es, alguna gente que eran herederos de propiedades afectadas por reforma agraria, lo que hicieron fue empezar a venderlo más bajo de su valor nominal. Y ese mercado secundario fue creciendo a tal punto que compraban pues al 5% o al 10% de valor nominal. Y ahora, en la actualidad, los bonos pendientes de pago o supuestamente pendientes de pago tienen un 80% en manos de 2 o 3 empresas que se llaman fondos buitre, porque son empresas que han comprado muy barato en función de luego cobrarle al Estado carísimo. Espera que en algún momento llegue algún gobierno o se empiece a exigir este pago, ¿no? O ellos logren con quien esté en el gobierno, quien esté en el poder, tener determinados beneficios, como ocurre ahora. Ahora estamos hablando de una deuda valorizada inicialmente en 4.500 millones de dólares, que tal como fue en la época de la independencia, en 3 años, en esa época, una deuda similar de los bonos de la independencia se pagó en 600%, en 3 años subió en 600%. Entonces estamos hablando de un monto descomunal, impresionante. Lo más grave es que todos los sectores del Estado han planteado ante el Tribunal Constitucional una modificación a su sentencia cuestionada, a su sentencia prevaricadora, írrita, y el Tribunal Constitucional, 3 personas han dado un golpe de Estado jurídico, en la práctica. El Tribunal Constitucional, entendámonos bien, es el organismo máximo de las normas jurídicas en el Perú. Pero tiene una función, su función es evitar que se viole la Constitución. Su función no es dar leyes, no es dictar normas, su función es evaluar los aspectos de inconstitucionalidad de determinadas normas, o sea, que no sean compatibles con la Constitución. ¿Qué ha hecho estas 3 personas del Tribunal Constitucional? Han rechazado todos los mecanismos planteados por el Poder Ejecutivo, planteados por el Congreso, planteados por los propios deudores de la reforma agraria, planteados por mucha gente, y han dicho que no. Ellos son los que han creado un procedimiento que se llama ejecución de sentencia, y ellos mismos, al crear ese procedimiento, agregan la norma de que ninguna entidad puede presentar un reclamo. Además de eso, o sea que eso es una barbaridad, además de eso ellos dicen de que ninguno está calificado porque no forma parte del proceso. O sea, descalifican a todo el mundo, sacan a todo el mundo del juego y se quedan jugando solitos la pelota. Se han puesto candados por todas partes. Y además de eso, de que sacan a todo el mundo, sí reconocen como parte del proceso al Colegio de Ingenieros, que el Colegio de Ingenieros ha dicho que nunca presentó esta demanda que ahora está utilizando el tribunal para elevar esta sentencia. Entonces califican a quien quieren, descalifican a quien quieren. Lo que ocurre es que hay un proceso de cerrazón de la norma jurídica y se está controlando el poder a partir de esta decisión del Tribunal Constitucional. Yo creo que este es un asunto gravísimo para el país y el Congreso tiene que tomar alguna medida para enfrentarlo. Bien, vamos a pedir disculpas. El congresista le ha dado un acceso de tos. Un poquito de agua, por favor, Silvia. Es el efecto de los bonos y los que nos quieren sacar a todos los peruanos. Bueno, de alguna manera la indignación causa estragos sobre nuestra, digamos, condición física, ¿no? A veces son situaciones que verdaderamente preocupan y se ven, lo que usted acaba de decir, el Tribunal Constitucional no puede crear leyes, no puede crear situaciones que no están dentro de su competencia, ¿no es cierto? Y esto es lo que ha hecho el Tribunal Constitucional. Sí, pero además le ha dado 6 meses para que vea la forma y cómo debe pagar. Y 6 meses y debe pagarlo en los próximos 8 años. Entonces se está quitando, porque decidir un pago no es solamente ver cómo se paga. Decidir un pago es quitar la plata que ahora tiene el Estado. Es decir, esa plata se separa. Y estamos hablando, como le digo, de un monto definido inicialmente en 4.500 millones de dólares, pero que puede subir rápidamente al triple. Claro.
Claro, el mercado siempre especula, ¿no? Aquellos tenedores de los bonos en estos momentos simplemente más adelante le pueden poner el valor, ¿no? Claro. Y por cierto, va a ser más hacia arriba. Bueno, como le digo, lo grave de esta sentencia es, ya se sabía que la sentencia anterior tenía todos estos efectos. Entonces, al ser una sentencia prevaricadora, o sea que se había creado un procedimiento especial para sí mismo, que no correspondía a la norma constitucional ni a una norma legal, al tener esa gravedad, han presentado recursos desde el Congreso hasta los beneficiarios de la reforma agraria, hasta todos los sectores, el propio Poder Ejecutivo. Y resulta que el Tribunal Constitucional, 3 personas, que no son mayoría. ¿Y es lícito que 3 personas puedan tomar esa decisión? Bueno, ellos dicen que ellos mismos dicen que sí es lícito. Ellos mismos se dan la norma. Que ellos mismos como Tribunal Constitucional. Ellos mismos son los autores de la norma. Juez y parte. Son juez y parte absoluta, cuando es evidente que si hay 3 y 3, no hay mayoría. Entonces, ¿qué dicen? Que el presidente tiene voto dirimente. Cuando en una cosa de esta naturaleza no puede haber voto dirimente, tiene que haber voto calificado. Entonces, eso lo dicen los propios miembros, otros miembros del Tribunal Constitucional. Ya estamos viviendo una situación gravísima. 3 personas pueden mañana dictar normas sobre lo que se les ocurra, afectar ingresos y derechos del país, como se les ocurra. Ahora, este es un superpoder prácticamente. ¿Quién hay por encima del Tribunal Constitucional para aclarar esta situación que usted está diciendo muy bien? El presidente no puede tener voto dirimente, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué se ha permitido y por qué se ha llegado a esta situación? Lo grave es que la sentencia que dio para que se reconozca esos 4.500 millones de dólares fue objetada por todos los sectores con razones jurídicas muy sustantivas. Entonces, en vez de aceptar que se habían equivocado y reconocer lo que han planteado todos los sectores, se empiezan a dar normas a sí mismos. Es un acto casi de locura jurídica, porque dicen, bueno, señores, ustedes que han presentado no son parte del proceso, fuera, no les reconozco. Segundo, sí reconozco a alguien que no tiene condición jurídica para presentarlo, porque y además el Colegio de Ingenieros ha denunciado al anterior decano diciendo que él no lo hizo como Colegio de Ingenieros, fue una cosa personal, eso que no forma parte del proceso, pero a él sí lo reconoce como parte del proceso. Además dicen, bueno, no hay empate porque nosotros podemos sí tomar el voto dirimente, pero cambian la norma de voto calificado, que lo dice la propia norma del Tribunal Constitucional. Y encima de eso dicen que ellos pueden producir normas legales, cuando el Tribunal Constitucional lo que hace es cuida la constitucionalidad de la norma. Claro. Entonces, estamos viviendo una situación muy grave. No olvidemos que el Tribunal Constitucional es el órgano máximo sobre cualquier asunto jurídico en el Perú, el máximo. Y si hay ese nivel de arbitrariedad, todo el país está puesto en una situación de incertidumbre. Ahora bien, el tribunal evidentemente está yendo más allá de sus funciones, y esto no es de este momento. Ya se ha calificado ese tema hace mucho tiempo, se ha visto ese tema con bastante profundidad. ¿Qué hacer con el Tribunal Constitucional? ¿Quién puede enmendar la plana a esta institución que está yendo más allá de lo que realmente la ley le otorga? Yo creo que esa pregunta tiene que resolverla una comisión investigadora del Congreso. Es una pregunta muy importante. ¿Pero hay la voluntad en el Congreso? Porque ya no se dice nada. Bueno, hay varios pedidos multipartidarios. Hay un pedido planteado por Gana Perú, hay un pedido que hemos planteado Frente Amplio y Acción Popular, y las otras bancadas también están de acuerdo. Yo espero que se forme cuanto antes una comisión que investigue, porque es la única forma de enfrentar esto. Si no, vamos a tener una especie de espada pendiente sobre la cabeza de todos los peruanos. Por ejemplo, ¿no? Acaban de dictar, nos han asaltado nosotros en todos los bancos. ¿Por qué? Porque ahora sacamos en un cajero plata y estamos pagando 14 soles por cada movimiento. ¿Por cada retiro? Por cada retiro. 14 de 12 soles. a 14 soles por cada retiro. O sea, si uno saca 3 soles, le está pagando al banco 14 soles. O 12 soles. Realmente es una barbaridad. Pero después de la quinta operación creo que es. O sea, después de tercera operación. Sí. Pero tú no estás pagando un nuevo salario a nadie. Claro. Tú no estás contratando a nadie. Esa es pura ganancia del banco. Entonces tiene que ser proporcional a tu depósito y a tu contrato original. No puede ser que te hayan vulnerado el contrato original toda la asociación de banco diciendo que ellos son libres para poner la tasa que quieren. No pueden hacer. Hay una relación contractual entre el usuario y el banco. Y esa relación contractual no puede variarla de esa forma el banco, diciendo, como no estaba fijado cuánto vas a pagar, ahora yo te fijo como quiero. Entonces el banco tiene un problema financiero y le va a cobrar ¿a quién? A los usuarios. Como se ha bancarizado más el movimiento del dinero, todo se hace vía los bancos. Entonces
vamos a pagar sin ninguna justificación. Si hubiera una crisis financiera del banco, tendría que ir a la superintendencia de bancos, y la superintendencia de bancos diría, bueno, el banco lo pongo en cautela, el banco lo pongo en crisis, o lo intervengo el banco, porque ha manejado más los fondos de todos, porque no es plata de los banqueros, es plata de todos los ciudadanos. Entonces ahí, por ejemplo, si alguien hiciera un pedido y un reclamo ante el Tribunal Constitucional, quedaría en nada. Todo lo que están planteando los diversos sectores, como le digo en el caso del bono, inclusive las familias, que son solamente el 20% de bonistas, que sí les corresponde que le cancelen, ellos el Tribunal Constitucional los ha pasado por alto. Entonces, estamos en un momento donde la norma jurídica principal que defiende derechos, por el organismo decisivo para defenderlos, está en este momento en cuestión. El Tribunal Constitucional, otrora Tribunal de Garantías Constitucionales, ¿se acuerda usted cuando funcionaba en Arequipa? Y eso es lo que es el Tribunal Constitucional. Tuvo el voto dirimente de su presidente, que tenía una relación, o tuvo una relación directa en algún momento con la Asociación de Bancos, o con el Banco de Crédito directamente. Esto lo tendría que haber inhibido de hacer un voto dirimente, si es que se hubiera sido lícito hacerlo. Bueno, ese es otro de los temas que tiene que ver esa comisión del Congreso, porque realmente es una situación muy grave, ¿no? Por lo menos, como decían algunos, por decoro debió haberse eximido, ¿no? Por lo menos, pero no solamente es un tema de decoro, es un tema de legalidad, y eso tiene que ser evaluado con sumo detalle, porque es muy extraño, la plataforma ¿no? de noticias de Radio Nacional, que se asigne a sí mismo compartiendo con funciones que no le nosotros competen. información relevante. Adelante. Bien, gracias, Julio. Sí, aquí estamos con el doctor congresista Manuel Dagmer Aguirre, integrante de la bancada de Acción Popular Frente Amplio. Bueno, estábamos conversando con él justamente sobre el rechazo del Tribunal Constitucional al recurso del gobierno sobre el pago de los bonos agrarios, y le estábamos preguntando, para recapitular un poco ya para la televisión, por qué tenemos que pagar los peruanos de hoy una deuda de hace 40 años, en el caso de los bonos agrarios. Estamos hablando de una deuda que está valorizada inicialmente en 4.500 millones de dólares y que puede subir, como subió en el siglo XIX, en 3 años en 600%, o sea, puede subir en forma espectacular. Esta deuda se fue objetada por el conjunto de sectores de la sociedad y se llevó a un debate en el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional dio una sentencia, y esta sentencia, señalando que esa deuda estaba vigente y que debía pagarse inmediatamente por el Estado, esa sentencia fue señalada como irrita o con problemas serios, y un proceso que se llama de reposición, es que es todos los sectores diversos, el Congreso, el Poder Ejecutivo, los beneficiarios de reforma agraria, las entidades civiles que tienen que ver con el tema, presentaron un recurso para que se anule esa sentencia del Tribunal Constitucional. Y lo que ha hecho ahora el Tribunal Constitucional es impresionante. 3 personas, 3 miembros del tribunal que no son mayoría calificada, han decidido por sí y ante sí, primero, que los recursos de apelación no funcionan en este caso. Han creado un procedimiento propio y dicen que ellos son la última instancia para ese procedimiento, que siguen creando. Segundo, que no hay empate, porque el 3-3, o sea, hay 3 que han aprobado la sentencia y hay 3 votos independientes, dicen de que no, aquí hay mayoría simple, y eso no es mayoría calificada que se requiere. Tercero, dicen, todos los que han presentado no tienen atribución para presentar recursos, ellos mismos los excluyen, pero sí reconocen a un señor que a nombre del Colegio de Ingenieros presentó algo que el propio Colegio de Ingenieros está denunciando, que no es presentado por la institución. Entonces estamos en una situación muy, muy grave. El órgano jurídico fundamental del Perú, el que decide las garantías de los derechos, está empezando a quitarle al Congreso atribuciones legislativas para legislar, y se está convirtiendo en una especie de dictadura jurídica sobre el conjunto de los peruanos. Ahora bien, desde hace algún tiempo, congresista Manuel Dagmer, hay la preocupación sobre las decisiones que viene tomando el Tribunal Constitucional, que evidentemente están yendo más allá de sus atribuciones. ¿Cómo controlar esto? ¿A quiénes les corresponde controlar estas acciones del Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional, como órgano máximo supremo, sus sentencias son de alguna manera inconmovibles, nadie puede cambiarlas, pero el proceso de generación... ¿Están equivocadas? Ese es el punto, el proceso de generación de esas sentencias, una cosa es que hay un error y otra cosa es que haya vicios sustantivos. En este caso hay vicios sustantivos en el contenido y en el procedimiento, y eso tiene que verlo el Congreso. El Congreso es el órgano
que tiene que crear una comisión. Se ha planteado por parte de la bancada de Gana Perú, la bancada de Acción Popular y Frente Amplio y otras bancadas que se constituya una comisión que evalúe este caso, porque es un caso sumamente grave. No puede ser que un órgano del Estado le quite al Congreso atribuciones que son propias del Congreso, que se dé a sí mismo procedimientos que no existen para un proceso que es irrito en sí mismo, una deuda de reforma agraria elevada a 4.500 millones de dólares. No es verdad. Hay un porcentaje pequeño, que son 20% de bonistas, que sí son herederos directos y tienen que ser cancelados. Y hay un proceso en curso, hay procesos judiciales en curso. Entonces, lo que tiene que hacer esa comisión investigadora del Congreso es evaluar el caso y dictar las medidas que sean imprescindibles. ¿El presidente del Tribunal Constitucional tenía las atribuciones para poner el voto dirimente ante este empate que se produjo? No. Lo que ha dictado para excluir a todo, para hacer esta especie de golpe jurídico, son 3 votos y hay 3 votos individuales. O sea, ahí eso se llama mayoría simple, no es mayoría calificada. Y para un elemento de esta envergadura, o sea, para cambiar el procedimiento, para excluir al Congreso, para sacar del proceso a todas las partes que han presentado planteamientos, eso requiere mayoría calificada y no lo tiene. Bien, congresista Manuel Dagmer, nosotros continuamos aquí en Radio Nacional por nuestra parte y a través de la plataforma de noticias. Hasta cualquier momento, Julio, Jennifer. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Continuamos entonces aquí en Radio Nacional con el congresista Manuel Dagmer Guaguirre. Es preocupante, ¿no?, la situación que se ha generado en torno a este superpoder que se ha convertido el Tribunal Constitucional. Y ahora, no hay nada, disculpa, pues, Lucho, no hay nada por encima, como te decías hace un rato, de este tribunal que vea cómo solucionar una serie de cosas que están sucediendo y que como ente máximo de velar por el buen uso de la ley y la Constitución se están atribuyendo en estos momentos, ¿no? Ahora, sería interesante que nos aclare el congresista Manuel Dagmer. Estos bonos fueron emitidos en soles de aquella época, soles oro. Sí. ¿Ya? Pero ahora se está pidiendo que eso sea cobrado en dólares, ¿ya?, al valor de aquella época. ¿Es lícito? Sobre eso hay lo siguiente. Primero, esa es la sentencia objetada al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional lo que hizo fue, a partir de un planteamiento que fue presentado por el anterior decano del Colegio de Ingenieros y que no fue presentado por el Colegio de Ingenieros y que lo presentó como si fueran afectados por ser bonistas y que no hay ninguna relación entre el Colegio de Ingenieros y los bonistas de reforma agraria. O sea, a partir de un elemento que peca de falsedad desde el origen, el Tribunal Constitucional dijo, vamos a cambiar la forma de establecer el valor de pago y cambia a una dolarización y a una tasa de interés de Estados Unidos, con lo cual eleva inmensamente el pago a dar. ¿A quién le compete discutir eso? No le compete al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional no da leyes, no da reglamentos. Eso le compete discutirlo al Congreso y también al Poder Ejecutivo. Entonces el Poder Ejecutivo y el Congreso le han dicho, oiga, señores tribunales, esa es una atribución nuestra. Vamos a modificar los procedimientos. Ya dio una sentencia el 2001 que sí estaba adecuada, que era reconocer que había que pagar a los herederos directos el bono de reforma agraria a valor actualizado. Pero ya entrar al detalle que valor actualizado quiere decir en dólares y en dólar norteamericano y a la tasa de interés, eso no es una norma no es una cosa que le corresponde al Tribunal Constitucional. Ahora, no se está tomando en cuenta, Lucho, congresista, que el sol de la época es diferente al sol de hoy, ¿no? Porque hubo una devaluación, una la época del INTI, ¿no? Claro, ¿no? Se pulverizó ahí. Y esos soles ya no eran, pues, el valor que tenían, ¿no? Luego viene el nuevo sol y, a ver, técnicamente, ¿cómo se va a llegar a confrontar para sacar, en términos reales, el equivalente de la cantidad de la época con la actual? Ese es el punto que está en discusión. Pero quien debe resolver ese punto no es el Tribunal Constitucional. Por eso la sentencia que dio primero, hace varios años, el 2001, que decía, bueno, es verdad, hay un problema de cambio. Hay un problema de la moneda en la cual se va a cancelar y su valor actual. Eso es verdad. Y eso tiene que ser resuelto. Pero eso no lo resuelve el Tribunal Constitucional, eso lo resuelve el Congreso y el Poder Ejecutivo. Esa es su atribución. No le puede robar eso el Tribunal Constitucional al Congreso. Más aún, lo está haciendo en condiciones tales que una deuda que fue, y eso hay que investigarlo también, una deuda que debió haberse pagado y hay procesos para pago, procesos judiciales en curso para pago, de pronto hay una presión que se dificulta el pago, se paraliza el pago o se obstaculiza el pago
a los herederos directos, que son los únicos titulares a los cuales les corresponde que le paguen esos bonos. Y una vez que se paraliza, se crea un mercado secundario. Y hay una cosa que se llama los fondos buitres. En el caso de los bonos de reforma agraria del Perú, vino un fondo buitre hace varios años, que se llama Gramercy, que tiene localización en Argentina y en Estados Unidos, que lo que hizo fue comprar al 5%, al 3%, compró baratísimo, prácticamente regalado los bonos, y ahora tiene el 80% de los bonos. Entonces, 2, 3 empresas tienen el 80% de esos bonos. Y los debe haber comprado, pues, ¿a cuánto? ¿A $1.000? O sea, el pago de esos bonos, para ser claros y que la gente por ahí capte la idea, va a ir directamente a estas empresas. A esas empresas. No a los verdaderos deudos, no. a los familiares de la gente afectada por la reforma. Como le digo, del 100% que está pendiente de pago, de ese 100%, 80% de esos bonos han sido comprados a un valor de regalo por estas empresas. ¿Por qué? Porque algunos bonistas decían, ya nunca me van a pagar, ya estaban en condiciones determinadas de crisis familiares o económicas, y vendían su bono al que decía, te doy 5 soles por el bono, 100 soles por el bono. Entonces, ese 80%, estamos hablando de 80% de ¿cuánto? De 3.500 millones de dólares. Entonces, ¿por qué el afán de devolver estos bonos cuando se sabe que no va a ir directamente a los familiares de los afectados por la reforma? Esa es una cosa que tiene que también verse en la comisión investigadora. El tema del pago de los bonos es una obligación constitucional del Estado peruano. Inicialmente se decía que los afectados de reforma agraria iban a ser pagados por ingresos que iban a generar los propios campesinos. Luego la Constitución del año 89, del 79, esa Constitución asumió que el Estado iba a pagar, no los campesinos. Entonces empezó a pagarse. Y cuando se empieza a pagar, ocurre que hay diversas maneras de valorizar el pago, y es ahí donde viene el impasse, en esas diversas maneras de valorización. Entonces se dice, bueno, hay que actualizar. En ese proceso es que se transfieren a estos fondos buitres, que dicen, yo empiezo a comprar, como les decía, si estamos hablando de 4.500 millones de dólares como base, estamos diciendo que esos 4.500, ¿cuánto es 80% de esos 4.500? Estamos hablando casi de 800... Son 2, 4, 6, 8, 3.600. Más o menos 3.600, 3.500 millones de dólares, sí, que serían pagados ipso facto a estas empresas, a 2 empresas que han especulado todos estos años. Ese punto tiene que ser evaluado. ¿Corresponde pagarles a ellos o hay que pagarles solo a los beneficiarios directos, o sea, a los hijos o herederos directos de la reforma agraria? Ese es un tema clave que tiene que ser determinado. Ahora, usted nos ha dejado una preocupación también con este tema de los bancos, que por cada retiro que uno haga de la caja va a tener que abonar aproximadamente unos 14 soles. ¿Alguna manera de que el Congreso vea esto, ya que el órgano pertinente aparentemente hace oídos sordos? Tiene que ser visto, porque no puede ser que se incremente, porque ese es un servicio bancario. No puede ser que se incremente la tasa bancaria por un problema de manejo financiero. O sea, digamos, si hubiera mejorado el servicio, se hubiera ampliado el servicio, si hubieran contratado más trabajadores, le hubieran subido el sueldo a los trabajadores de los bancos, que sería un tema interno de su manejo de caja, pero aquí solamente es porque necesitan plata. Entonces, si se legaliza este mecanismo de manejo financiero, cuando el país está bancarizando, o sea, ahora toda transacción pasa por los bancos, inclusive legalmente, obligatoriamente, lo cual está bien, pero no está bien que al antojo de los bancos nos pongan un saqueo en el cajero. Entonces, cuando tengan un problema de liquidez después, van a venir y todos los usuarios bancarios van a tener que pagar una plata que es una especie de impuesto que le regalamos al banco. Eso tiene que ser visto por la superintendencia. Entiendo que el Congreso va a presentar a la superintendencia un pedido para que esto se analice. Doctor Congresista Manuel Dagmer, muchísimas gracias por su visita a Radio Nacional. Muchas gracias a ustedes. Hasta cualquier momento. Ha sido el congresista Manuel Dagmer, Ego Aguirre, integrante de la bancada de Acción Popular Frente Amplio, conversando con nosotros aquí en Nacional en la Noticia.